debe impregnar todas las políticas que se hagan, todas las políticas públicas, tanto del conjunto del Estado como de la autonomía, y luego también proyecta ese principio de igualdad en distintos ámbitos del ordenamiento jurídico. Como he dicho antes, modifica toda la legislación española que afecta a la ley laboral. Y hay algo muy interesante que es, yo creo que muy novedoso con respecto al resto de legislaciones, que es que por primera vez en una ley se habla de la corresponsabilidad de las mujeres y los hombres en la conciliación, es decir, en el trabajo que se hace dentro de la casa de los cuidados, de personas mayores, dependientes, de niños y niñas, y todo eso. Y eso es la primera vez que en una ley nuestra aparece la obligatoriedad de que en los trabajos también los hombres tomen medidas de conciliación. Y se crea un permiso de paternidad, que yo le pongo una pena, que es que no es obligatorio. Ya ha costado mucho trabajo que los hombres se lo empiecen a tomar. Yo en mi empresa, que era una empresa de 2000 personas, lo que hacíamos era que trabajábamos específicamente con igualdad. Entonces, lo que hacíamos era premiar, entre comillas, a aquellos compañeros que se tomaban cuando las parejas eran de la misma empresa, que había muchas, ¿no? Cuando en vez de la mujer eran los hombres los que hacían uso de las medidas de igualdad para el cuidado de los menores comunes, pues le dábamos varios días más. Si era la lactancia eran 5 días más, si era la baja maternal eran 3 días más, si teníamos exclusivamente creado un permiso de 2 horas para asistir a tutorías en los colegios o a reuniones exclusivamente para los hombres. Sí, todas estas medidas, sí, porque nosotros pensábamos que también es responsabilidad de la empresa modificar la realidad social. Es obligación de todos los estamentos, tanto públicos como privados, contribuir a que esa realidad se vaya modificando. Pero bueno, ya os digo que aunque estas leyes en concreto esta ley no está derogada, pues todo lo que llevaba aparejado para que se cumpliera, que era un mandato desde el gobierno central, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo, que controlaba que todas las empresas que tenían que cumplirlo tuvieran medidas de igualdad, pues todo esto se ha relajado muchísimo. Con lo cual, pues ya se le ha quitado muchísimo protagonismo a la parte social o sindical en el tema de convenios. Ya no hay obligación de formalizar convenios laborales, y bueno, pues todo eso influye para que todo el avance que habíamos hecho pues se nos haya ido atrás, porque la legislación de las mujeres es así. Cuando cualquier parte de la población lucha porque se cambien las leyes, por ejemplo, pues el tema de la segregación racial, eso se consigue, eso ya es ley para siempre. A nadie se le ocurre que en los autobuses de Estados Unidos ahora no vayan a dejar sentarse a las personas negras con las personas que no lo son, ¿no? Sin embargo, todas las leyes que afectan a las mujeres es una pelea continua, porque a poco que nos despistemos, pues volvemos 3 o 4 años atrás, y es lo que nos está pasando. Bueno, pues decir que esta ley se aprueba, entra en vigor en marzo del 2007, se llama 3/2007, es una ley orgánica, y lo que intentó en ese momento es hacer efectivo el principio de igualdad de trato que rige en toda la Unión Europea y también en la ONU, y la eliminación de toda la discriminación por razón de sexo. Nace además con la vocación de erigirse en una ley código, ¿no?, que regule siempre, y bueno, yo creo que volveremos a transformarla. Bueno, las características más importantes de esta ley son que todas las empresas que tienen más de 250 personas en plantilla están obligadas por ley, o siguen obligadas, pero claro, si no se controla esa obligación, a negociar planes
igualdad. Y las que tienen menos de 250 personas tienen que negociar medidas de igualdad. Y además impone algo que hasta ahora no se daba con otra ley y se ha aplicado muy bien, mientras se ha aplicado, claro, que era que aquellas empresas que tenían, aquellas empresas de menor de 250 personas que tenían alguna denuncia por discriminación, se le cambiaba la multa económica porque, aunque no fuera obligatorio, realizaran un plan de igualdad que favoreciera la integración de las mujeres en la plantilla, ¿no? Su promoción y su formación. Porque los ámbitos en los que trabaja la ley de igualdad son en la permanencia, bueno, en la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el ámbito laboral, en las empresas, mediante medidas de selección, contratación y promoción que sean objetivas. Okay, sí. En la formación y en el apoyo profesional. ¿Vale? Cuando las medidas, nosotros lo que vimos fue que cuando las medidas que se utilizan para la promoción son medidas objetivas, es decir, formación, desempeño, todo a través de informes, no hace falta hacer nada. Las mujeres que en la Universidad Española tienen muchísimos mejor expedientes y además salen casi un 70% anualmente licenciadas en carreras universitarias, más que lo frente a un 30 y tantos, casi 40% de hombres, pues en el momento que las medidas son objetivas y no tienen en cuenta ningún tipo de discriminación, son las de forma, que yo diré la experiencia de mi empresa. Empezamos en el año 96 haciendo un diagnóstico y viendo dónde había que incidir. Había un 12% de mujeres en puestos de responsabilidad y 10 años después terminamos con el 48% de las mujeres en puestos de responsabilidad. Y además una plantilla en la que entraban a través de la universidad por expedientes y a través de formación profesional, estaban entrando un 60, un 70% de mujeres de esa forma. Nosotros no hacíamos nada, simplemente nos remitían los mejores expedientes de la universidad y de la formación profesional. Solamente pedíamos evaluaciones de desempeño y dábamos cursos a los que se apuntaba quien quisiera para promocionar. Pues de ahí conseguimos llegar a esa cifra, ¿no? Ahora creo que están en un 6, porque pues nos hemos juntado con otras empresas, con otras cajas de ahorro, otras entidades bancarias, de sitios donde no hay gobiernos progresistas, no tienen en cuenta eso, el gobierno central tampoco tiene en cuenta esta ley, entonces ha ido disminuyendo paulatinamente hasta quedarse en algo testimonial. Bueno, pues también os digo las medidas que os he explicado para favorecer la corresponsabilidad, aparte de todas las medidas legales y algunas pues incluso ampliadas, ¿no? Por supuesto, el tema de negociación colectiva, nuestros representantes sindicales, las listas, ellos mismos establecieron, aunque no lo recogía la legislación, eran listas paritarias y cremalleras, motu propio lo hicieron los sindicatos, con lo cual aumentó también la representación de mujeres que negociaban los convenios, con lo cual su agenda política es distinta. Eso es, la gente que no entiende la paridad, yo lo intento explicarlo de una manera. La sociedad está formada por hombres y mujeres. Las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población. Sin lugar a dudas, tenemos los mismos derechos, pero nuestras experiencias de vida y nuestras necesidades son totalmente distintas. Por eso es necesario que en la vida política haya políticos hombres, políticas mujeres, porque recogen toda esa experiencia de vida, incorporan a la agenda política pues todo aquello que nos preocupa a la mitad de la población y a la otra mitad también, ¿no? Con lo cual es la única forma de avanzar. Luego es muy importante el tema de la salud laboral y el entorno del trabajo, con medidas pues, que favorezcan esto, y luego, por supuesto, la comunicación y el lenguaje igualitario es una herramienta que se utiliza para cambiar las cosas. Hay un libro de una lingüista española que dice que lo que no
no se nombra, no existe. Bravo. Y yo creo que también, y que además tenemos que adaptar el lenguaje, bueno, pues porque cada vez incluyamos a toda la población en nuestra forma de hablar, ¿no? Y por supuesto, el acoso sexual y el acoso por razón de género. Era obligatorio que las empresas de más de 250 personas en la plantilla tuvieran un código para prevenir el acoso sexual en la empresa o el acoso por razón de sexo. Sabéis que hay informes que dicen que al menos un 80% de las mujeres a lo largo de su vida laboral, fijaros que triste, ¿no?, han sufrido acoso sexual en el trabajo. Por lo cual es importantísimo que las empresas tengan esto y además que lo distribuyan y lo vayan explicando y se dé formación en este tipo de problemas. Y bueno, pues las políticas de igualdad se implantan en todas las áreas con importancia estratégica y desde luego se hace después de haber hecho un diagnóstico y de marcarse el objetivo al que se quiere llegar. Esto lleva un trabajo previo pues, muy importante, que también lo recoge la propia ley de igualdad. Bien, vamos a algunas de las medidas por ir nombrando. Vosotros las tenéis, a lo mejor es más fácil, ¿no? Pues las facilidades que se le dan, por ejemplo, a las empresas para que contraten más mujeres, pues que están exentas de pagar las cuotas de la seguridad social después de la persona que causa baja. O sea, es el Estado el que se hace cargo tanto del salario en los permisos de maternidad y de paternidad, porque es que además, bueno, esto también es una estrategia política. Quiero decir que de momento, las únicas que traemos hijos al mundo son las mujeres. Pero es que esa labor social que también estamos haciendo y que además hacemos poquísimo, porque ya es una vez en la vida o como mucho 1,3 está la natalidad, bueno, pues luego va a influir en el futuro a la hora de pagar las pensiones, de la gente que sigue trabajando de alguna forma, tendrán que paliar esto, ¿no? Entonces esta ley pues lo que hace es beneficiar la contratación, la permanencia, la promoción de las mujeres en la empresa, ya os digo, con medidas objetivas en función de su trabajo, formación y desempeño. O sea, que no es que estábamos favoreciendo a nadie, sino haciendo que esas medidas objetivas pues se cumplan. En el caso de la autónoma es la primera vez que aparece en una legislación que a ellas también se le aplica ese principio de que el Estado se hace cargo en las bajas de maternidad, ¿no? Bueno, hay una serie de medidas que podéis leer ahí que os irán diciendo porque son 112 días. O sea, se traduce en 3 meses y algo. Más el permiso de lactancia es una reducción de jornada, o bien de media hora al inicio o al final, o de 1 hora en medio, que puede ser dividida en 2 periodos, que se puede cambiar con un permiso retribuido, que normalmente las empresas lo tienen y la administración pública también son 15 días laborables. En vez de esa reducción de jornada, pues igual a la propia mujer, al hombre que ha sido padre o a la empresa le conviene que se haga así, porque además como la persona que se contrata también, la empresa lógicamente paga su salario, que siempre es menor que el de la persona titular de ese trabajo, porque es un trabajo